El 17 de julio de 1980 se producía un golpe de Estado. Había comenzado un día antes con las noticias que llegaban desde Trinidad, Beni, indicando que unidades militares allá destacadas se habían alzado en armas contra el gobierno democrático de Lidia Gayler. Eran momentos en los que los bolivianos y bolivianas vivíamos en zozobra. Recordemos que meses antes había sido asesinado el sacerdote jesuita Luis Espinal en marzo de 1980 y que también se habían producido atentados terroristas que posteriormente se pudo averiguar fueron efectuados por grupos paramilitares que con la finalidad de generar un clima que permitiese precisamente el golpe de Estado es que habían actuado. Ese era el inicio, 17 de julio de 1980, de una dictadura militar dirigida por Luis García Meza y Luis Arce Gómez. Una dictadura militar que entre las medidas que tomó estaba la prohibición de los sindicatos, fueron eliminados los sindicatos, prácticamente los derechos laborales de los trabajadores fueron anulados, el derecho de asociación, el derecho de libre expresión fue anulado, varios otros derechos sociales, económicos fueron conculcados. Esa es una dictadura. Esa es una dictadura que vivió Bolivia en los años 80. El toque de queda. Recordarán, seguramente ustedes, amigos periodistas, cómo era vivir bajo el toque de queda, vivir bajo aquellas disposiciones militares, porque en ese momento eran precisamente estos golpistas que habían actuado y que se habían adueñado de este palacio quemado, que eliminaron todo rastro de democracia. Era esa dictadura la que mandaba. Eran años en los que en la resistencia contra ese golpe militar y la dictadura murieron muchos bolivianos. Inicialmente ese 17 de julio, en la resistencia en las minas, muchos bolivianos perdieron la vida, muchos bolivianos fueron detenidos, torturados, muchos bolivianos fueron exiliados. Eso es una dictadura. Y el gobierno nacional cree que es el momento en el que las nuevas generaciones, aquellas generaciones nuevas que no vivieron estos momentos, que no conocen más que por los libros de historia lo que es una dictadura, es el momento de trabajar precisamente en la memoria histórica. Ustedes saben que el gobierno, a través de una ley aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha conformado una comisión de la verdad. Esa comisión de la verdad tiene, entre otras tareas, la de esclarecer hasta los detalles lo que ha ocurrido con ese golpe militar y con otros golpes que ocurrieron a lo largo de la historia de nuestro país. Saben que hay todavía aspectos que nuestra democracia contemporánea tiene que saldar en relación a esos hechos. Por ejemplo, el descubrimiento de los restos del líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, asesinado precisamente ese 17 de julio. En estos momentos en que recordamos un aniversario de esos luctuosos hechos, de ese golpe militar del 17 de julio de 1980,
es que el gobierno nuevamente ratifica su indeclinable compromiso con la democracia, su indeclinable compromiso con las luchas populares, que en el caso de la resistencia antidictatorial contra ese golpe de Estado y contra la dictadura que sobrevino después, dirigida por Luis García Meza y Luis Arce Gómez, dio como resultado, un 10 de octubre de 1982, la reconquista de la democracia. Desde ese 10 de octubre de 1982, felizmente, no han ocurrido nuevos golpes militares y creemos que eso debe continuar. De nosotros depende, de las generaciones actuales y de las futuras, que la democracia boliviana no solamente se mantenga, sino también continúe creciendo, continúe fortaleciéndose en cuanto se refiere a los derechos, no solo políticos, sino derechos económicos, sociales, culturales, en fin. Creemos que hoy Bolivia, en relación a 1980, ha cambiado muchísimo. No estamos ya en esas épocas en las que eran momentos en los que los golpes de Estado marcaban la historia de nuestro país, porque recordemos que ese golpe del 17 de julio de 1980, el golpe de García Meza, fue precedido por otro golpe militar sangriento en noviembre de 1979, una intentona golpista dirigida por el coronel Alberto Natush Bush. Esa era la historia de nuestro país en esos momentos, y a quienes nos tocó vivir esos momentos de zozobra democrática, recordemos, personas que como ustedes, como yo, seguramente por esas épocas éramos jóvenes y en esa juventud veíamos lo que ocurría con nuestro país. Podemos decir que hoy, felizmente, las cosas han cambiado, ya no se producen esos golpes de Estado, las Fuerzas Armadas tienen otro rol en nuestro país, en la democracia contemporánea hoy en Bolivia, y bueno, aquellos aspectos que todavía deben ser esclarecidos y juzgados por la propia historia en relación a ese golpe de Estado. Repito, el descubrir dónde están los restos de Marcelo Quiroga Santa Cruz, pues esos temas seguirán avanzando. Entonces, el Gobierno Nacional, este 17 de julio, al momento de recordar ese golpe de Estado de 1980, sin embargo, también resalta que hoy las cosas en Bolivia han cambiado, que hoy vivimos una democracia que es ejemplar para el continente y vivimos también momentos de estabilidad política, social y económica que son también referenciales para nuestro continente. Es cuanto podemos decir al respecto. Si sobre este tema concreto hay preguntas, con gusto absolveremos. ¿Sobre este tema? Ministro, le decía, para la oposición la democracia está en riesgo porque según ellos, cuando se restringen a los que promueven el 21F y hay órdenes para detenerlos, para ellos eso es restringir y que la democracia estaría supuestamente en riesgo. La democracia en Bolivia no corre en este momento ningún riesgo. No hay que confundir la realidad con la propaganda opositora de algunos grupos de derecha en nuestro país, que tienen todo el derecho de expresarse, porque estamos en democracia precisamente, sí, pero que pretendan confundir a la población con ese tipo de afirmaciones, por ejemplo, que la democracia boliviana está en riesgo, absolutamente falso. La democracia boliviana está plenamente consolidada, se ha consolidado a lo largo de décadas, pero particularmente en este último tiempo de proceso de cambio precisamente democrático en nuestro país. Justamente recordar lo que es una verdadera dictadura, una dictadura como la de García Meza, que prohibió a los sindicatos, que prohibió la libertad de expresión,
que impuso un toque de queda a la que todos los ciudadanos estábamos obligados a obedecer, que, repito, conculcó los principales derechos que hacen a la ciudadanía. Bueno, pues recordar lo que es una verdadera dictadura nos ayuda también a valorar lo que es nuestra actual democracia. Las advertencias de la policía, pero no serían una forma de violentar la democracia. No, de ninguna manera, ¿no? De ninguna manera. Como repito, nuestra democracia no corre ningún riesgo, nuestra democracia está plenamente consolidada y una de las tareas que debemos llevar adelante es trabajar sobre la memoria histórica, recordando lo que fue el golpe de Estado del 17 de julio de 1980, pero luego la dictadura militar que vino por los siguientes 2 años y cómo esa dictadura militar en la vida cotidiana de las personas pues nos quitó nuestros derechos, porque eso es una dictadura, cuando te quitan todos los derechos. Entonces resulta que no había libertad de expresión, no había libertad de asociación, no había libertad sindical, los sindicatos fueron declarados ilegales, había toque de queda, vale decir, eso es una dictadura. Fue cerrado el Congreso, por entonces se llamaba Congreso, hoy se llama Asamblea Legislativa Plurinacional, por entonces el Congreso Nacional fue cerrado, en fin, había la cadena radial, ¿verdad?, obligatoria, en fin, ese tipo de cosas hacen a una dictadura, pero fundamentalmente lo que en la cotidianidad de las personas, de los ciudadanos y ciudadanas, significaba no poder hacer ni decir nada en contra de esa dictadura. Entonces, eso es. ¿Y cuál era el riesgo que uno corría en esos momentos? Ser detenido, ser torturado, ser desaparecido, ser ejecutado o finalmente tener que salir al exilio. Eso es una dictadura militar. Y de verdad que hay que trabajar sobre lo que es la memoria histórica para recordar a las nuevas generaciones, para educar a las nuevas generaciones sobre lo que ha sido esa dictadura. Justamente dándonos cuenta de la magnitud de lo que fue luchar contra una dictadura de semejantes características, violentas, es que podemos hoy valorar lo que es nuestra actual democracia. Ministro, desde la lectura política... Recordándose el 17 de octubre, es el primer año sin la presencia del dictador García Mesa. El gobierno ha perdido toda esperanza de recuperar los restos de Quiroga Santa Cruz. ¿Y cuál sería la posibilidad de hablar con Arce Gómez, que ha pedido negociar al Estado boliviano para revelar dónde están los restos de Quiroga Santa Cruz? Tienes razón el amigo periodista, este 17 de julio de 1980 es el primero en el que el dictador Luis García Mesa ya no está. Pero eso no significa de que aquellos temas que están pendientes de ser esclarecidos, como por ejemplo de descubrir el lugar donde están los restos del líder socialista asesinado precisamente el 17 de julio de 1980, Marcelo Quiroga Santa Cruz, no significa que esa tarea vaya a ser olvidada, de ninguna manera. La voluntad del gobierno es inquebrantable en esclarecer esos hechos y por eso es que en el último tiempo, mediante ley, se ha constituido la Comisión de la Verdad. Esa Comisión de la Verdad tiene, entre otras tareas, precisamente el esclarecimiento de este hecho, como es el asesinato y la desaparición de los restos de Marcelo Quiroga Santa Cruz, restos que deben ser encontrados y nosotros como gobierno ratificamos nuestra indeclinable voluntad de trabajar por ello. Muchas gracias.